En esta noche en la que conmemoramos la gesta de Malvinas, un programa especial donde me gusta que las personas que escuchan el programa sepan más sobre Malvinas, que también se emocionen y que, por ejemplo, se enteren que no solamente fuimos hombres, fuimos varones los que participamos de aquel conflicto. También hubo mujeres, claro que sí. Así que del otro lado del teléfono tenemos a Silvia Barrera, que representa las pocas pero muy buenas mujeres que estuvieron allá en Malvinas. Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, un saludo para todos. Bueno, quiero contarle a la gente que vos fuiste como personal de sanidad civil, vos eras, a ver, vos corregime, instrumentadora quirúrgica, ¿correcto? Sí. Vos habías estudiado, te habías formado en el hospital militar, egresado... No, estudié en el hospital Ramos Mejía. Ah, perdón, en el Ramos Mejía, pero ¿estabas trabajando en el hospital militar al momento del conflicto? Sí, desde 1980. Bien, y en el momento del conflicto vos y otras compañeras se ofrecen para ir de voluntarias, ¿correcto? Sí. Llegan a Río Gallegos, donde nadie las esperaba, y finalmente embarcan en el buque hospital Almirante Irízar, donde, bueno, al principio hubo una cierta resistencia, porque mujeres jóvenes, profesionales, de alguna manera eran resistidas. ¿Estoy bien hasta acá? Sí, fue, yo creo que el shock de ver en esta situación de guerra, unas mujeres muy jóvenes llegando al buque, ¿no? Hay que comprender, 1982 era otra mentalidad, la de los hombres también. Claro. Ahora, ustedes, ¿cuántas eran tus compañeras las que van al Irízar? Nosotras somos 6. 6. Sí. Sí. ¿Y todas eran instrumentadoras o tenían distintas profesiones? No, todas instrumentadoras, porque lo que no había era instrumentadoras, enfermeros, estaban los hombres de las 3 Fuerzas Armadas. Bien. Bueno, el Irízar, buque hospital, nosotros teníamos 2 buques hospitales, el Bahía Paraíso y el Irízar, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, y se embarcan y hay que ir a Malvinas, y ahora me gustaría que nos cuentes cómo fue eso, cómo empezaron a llegar los heridos, cómo era el trabajo. Me imagino que debe haber sido algo muy, muy difícil. Bueno, aunque la gente no lo crea, lo más fácil era ser de instrumentadora. Lo difícil era contener a los hombres, escucharlos, actuar de enfermera, hacer de camillera. Sí. Creo que lo más fácil era instrumentar una cirugía, que es para lo que nosotras estábamos preparadas, ¿no? Claro, el instrumentador es el asistente, es la mano derecha del cirujano, el que le va alcanzando el instrumental. Sí. Ahora, contanos, ¿qué pacientes llegaban al buque? ¿En qué condiciones? ¿Con qué heridas? ¿Qué cuadros se presentaban ahí? Bueno, pacientes eran soldados, oficiales y suboficiales de las 3 Fuerzas Armadas y también de las fuerzas de seguridad, o sea, de la prefectura y de la gendarmería. Claro. Nosotros llegaban y para nosotros se nos borraba todo lo que era el grado o la fuerza, y para nosotros eran un paciente más. Así que ese era el tipo de toda la población que nos fue llegando. ¿Y qué había? Después, heridas de todo tipo, lastimaduras, amputaciones, me imagino, de todo. En principio nos empezaron a llegar los heridos que ya estaban operados desde el hospital militar de Puerto Argentino, y después comenzaron a llegar ya directamente desde el campo de batalla, porque el hospital había
había colapsado, entonces nos tocó ahí hacer de enfermera y hacer lo que se llama el triage, y bueno, y desvestirlos, bañarlos, ver dónde tenían las heridas. Claro. Así que eso se hace sin anestesia. Entonces eso fue lo más cruel que nos tocó hacer, ¿no? ¿Cómo estaba equipado médicamente, digamos, el buque? El buque estaba excelentemente armado, con todo lo más moderno de la época. Nosotros no tuvimos problemas de falta de insumos. Sí. Estuvimos muy bien, lo único que los últimos días empezó teníamos que racionar el agua y el alimento, porque los ingleses tardaban en autorizar el regreso al continente, y el agua escaseaba, así que era para los pacientes nada más. Durante el conflicto, ¿cuál es la situación del buque desde el punto de vista que pueda ser atacado por el enemigo? ¿Cómo es eso? Bueno, para que no sea atacado tiene que estar pintado de blanco, con una cruz, con las cruces rojas bien visibles. Sí. Siempre tiene que estar en todo momento con las luces prendidas, y teóricamente tendría que ir con un crucero al lado, como custodia, digamos. Ajá. Nosotros nos cruzamos con el buque Hospital Uganda, que era el buque más grande que tenían los ingleses, y ellos iban aquí con su crucero al lado, y nosotros, como no teníamos tantos barcos, íbamos los dos buques hospitales solos. O sea, ustedes y el Bahía Paraíso. Sí. Claro. Vos sabés que yo me volví en el Bahía Paraíso, Silvia. Claro, porque los últimos días después del cese del fuego, lo que tratamos todos los barcos es de cargar la mayor cantidad de hombres posible para que no cayeran prisioneros. Qué bárbaro. ¿Y ustedes a cuántos kilómetros estaban de Malvinas? O sea, ¿cuál era la ubicación aproximada? A menos de 1 kilómetro. O sea, muy cerca, claro, muy cerca. Cerca. O sea que deben haber, de alguna manera veían ya aviones, combates, o sea... Nosotros veíamos todo desde el barco, todo lo que estaba pasando. Qué bárbaro. Bueno, principalmente quiero agradecerte tu trabajo inmenso, el tuyo, el de todo el personal, de tus compañeras. Vos mirá, ¿no? Pensaba, en estos días hablamos tanto de feminismo, ¿no? Y a mí me gustaría que ustedes las pongan como ejemplo de un gran feminismo, de mujeres que dan su vida y que dan su trabajo y ponen en juego lo más preciado, que es la vida, ¿no? Sí, nosotros éramos muy jóvenes, yo tenía 23, soy la más chica, la más grande 33, y realmente cuando nosotras nos ofrecimos para ir como voluntarias fuimos totalmente convencidas de lo que hacíamos, y sin medir si íbamos a tener algún problema o no, o si íbamos a salir heridas o no. Así que creo que fuimos con un gran convencimiento de lo que íbamos a hacer. Yo quiero hablar unos minutos contigo sobre algo que tal vez, no sé si es lo más doloroso de la guerra, tal vez sí, que es la vuelta, el regreso. ¿Cómo fue el regreso? ¿Cómo te sentiste? Bueno, el regreso fue como igual que con los soldados. Tuvimos que firmar el convenio de silencio que nos hicieron firmar. Fueron después muchos años en que nadie nos preguntó dónde estuvimos, qué hicimos. En el hospital
creo que deben haber pasado unos 20 años hasta que se enteraron que nosotras éramos veteranas. Qué bárbaro. Creo que eso es en parte culpa de, primero, bueno, de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Aún hoy hay militares que no saben que hubo mujeres en la guerra, y bueno, y también otro culpable es el periodismo, que es el que maneja la información y a quién hace visible y a quién no. Exacto. Yo pensaba lo poco que las hemos visto en la tele o en la radio, ¿no? En este caso, bueno, acá hacemos radio y por eso me encanta que hayas accedido a la entrevista. Le quiero contar a la gente que vos, a poco de regresar prácticamente al otro día, te reincorporaste al hospital militar a trabajar. Sí, nosotras regresamos el domingo 20 de junio, Día de la Bandera, Día del Padre, y al día siguiente a las 7 de la mañana ya estábamos todas trabajando. El estrés postraumático, contale un poco en tus palabras a las personas que están escuchando en qué consiste o cómo vos considerás que lo vivís, o a través también de tus compañeras. ¿Cuáles son los padecimientos? ¿Cuáles son las enfermedades que después se disparan después de una situación tan crítica? Bueno, yo como todavía sigo en actividad, tengo acceso a los pacientes y a las estadísticas. Casi todos los veteranos de guerra tenemos hipertensión arterial, sí. Somos diabéticos, tenemos distintas clases de cáncer, muchos sufren enfermedades cardíacas, tenemos mucho ACV, tenemos mucho alcoholismo, obesidad, y muchos tenemos trastornos obsesivos compulsivos con el orden, sí. Y muchos problemas posturales, porque dormimos mal, algunos sueñan, otros estamos en una constante vigilia, entonces estamos dormidos, sentimos un ruidito y ya no podemos dormir más. Entonces eso hace que al otro día caminemos mal o sí. nos sentemos mal, y bueno, eso es más o menos un factor común en todos. Y otra cosa que depende también de cómo es de resiliente uno y cómo gestionó durante todos estos años lo vivido. Entonces, psicológicamente hay algunos que los afecta más y a otros menos. Sí. Hay algunos que catalizamos contando nuestras historias, y hay otros que a uno y a 40 años no le han contado ni siquiera a su familia lo que pasó en Malvinas. Así es. Seguimos de alguna manera peleando un poco, ¿no? Por algunas cosas, y internamente el conflicto permanece, ¿no? Inevitablemente. Sí, aparte los que seguimos en la fuerza tenemos que seguir peleando, porque está el que fue y el que no fue. Bueno. Entonces eso a veces se paga, ¿no? Exacto. O el casi voy, o el... Bueno, nosotras tenemos casi voy, mujeres. Sí, qué bárbaro. Es una falta de respeto a la causa de Malvinas, ¿no? Personas, le quiero contar a la gente que hay personas que no han estado en el Teatro de Operaciones Malvinas. Hay algunos muy conocidos, voy a nombrarlo porque no tengo por qué callarme. Por ejemplo, el caso del actor Carlos Belloso, por nombrar a alguien, sí. Y que las personas manifiestan que sí, que estuvieron y quieren tener, digamos, la misma categoría, los mismos derechos, el mismo trato. Y además cuentan con el apoyo en muchos casos de políticos y de la prensa. Entonces van a programas de televisión a hablar de algo que no vivieron. Es maravilloso. Y ahora de la justicia, porque dentro de las mujeres
que no cruzaron a Malvinas, ya hay 2 que tienen un fallo favorable de la justicia. Qué barbaridad. ¿Has tenido contacto con personal, digamos, de la salud de Inglaterra? ¿Han hecho algún encuentro? Porque yo sé, en el caso de militares o de soldados, que una vez terminado el conflicto hay un gran reconocimiento de parte de los ingleses hacia nosotros. O sea, hay algo que se llama honor y que existe. Sí. Y en nuestro caso, nosotros tuvimos mucho contacto con los médicos ingleses. El jefe de sanidad vino al hospital militar a dar durante 3 días charlas para que nuestros médicos residentes también conozcan el otro lado de Malvinas. Y ahora hace 3 semanas tuve un encuentro 40 años después con una de las enfermeras del Uganda. Mira, qué motivo, qué fuerte eso. Sí, nosotras tenemos la misma edad, cumplimos los años con poca diferencia de días y bueno, y realmente fue muy muy lindo encontrarnos. ¿Y cuántos soldados, cuántos militares, oficiales, suboficiales siguen vivos hoy en día gracias al trabajo de ustedes, también por supuesto de los médicos? Qué maravilla, qué importante. Bueno, lo lindo es que seguimos en contacto, lo seguimos viendo. Yo ahora vengo de Bragado y fui a dar una charla a un teatro y a los colegios con uno de mis pacientes. Hoy me encontré con otro que vino porque necesitaba cosas del hospital, así Sí. que eso es lo lindo, seguir en contacto y ver los que están bien. Y además yo sé que das conferencias, das charlas y mantenés siempre encendida la llama de Malvinas, ¿no? Que es un Sí, poco... yo creo que es la obligación que tenemos todos los veteranos de guerra de que se conozca la verdad, que se conozca lo que pasó, quién es quién, y también para que los chicos sepan que hubo una guerra hace muy pocos años y bueno, y eso es sembrar una semillita para que en el futuro Malvinas esté incluido dentro de los colegios, ¿no? Y sepan por los libros de historia lo que pasó. Muy bien, así es. Bueno, antes de despedirme, quiero nombrar a tus compañeras. Tal vez, Sí. Bueno, voy a nombrar las compañeras tuyas, que son Susana Massa, Cecilia Riccieri, Norma Navarro, María Marta Leme, María Angélica Sendes y, con quien estamos hablando, con Silvia Barrera. Esta mujer increíble, y te agradezco muchísimo esta charla, estos minutos que nos has dado en esta fecha tan importante para mí, para muchos veteranos que están escuchando la radio. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por dar a conocer nuestra historia. Un beso grande. Gracias. Beso. Gracias.